Las especies vegetales invasoras continúan siendo un peligro para nuestro ecosistema. Un ejemplo de ello lo encontramos en el río Guadiana a su paso por Badajoz, donde junto con el camalote está presente el nenúfar mexicano. Para luchar contra su proliferación, investigadores y técnicos de la Junta de Extremadura y del proyecto europeo Invalis han puesto en marcha un experimento consistente en retirar la planta de una parte del río y tapar dicha zona con una manta vegetal para evitar que vuelva a crecer. Tenemos como especie objetivo el nenúfar mexicano, que es una especie de las más invasoras también a nivel europeo y está considerada como una de las 50 especies más invasoras en el ámbito europeo. Y lo que se trata es qué hacer para evitar que esta especie prolifere en el río Guadiana y ocupe la totalidad del río, que junto con el camalote ahora mismo son los dos problemas principales con respecto a especies que son de otros lugares del mundo, tiene nuestro río. Es un proyecto innovador totalmente de lucha contra especies exóticas invasoras acuáticas. Consiste en colocar una serie de mantas vegetales, que en este caso hemos elegido tanto de coco como de yuta, porque el ensayo lo hacemos con los dos tipos de manta. La de coco es una manta más fibrosa y la de yuta es una manta como más compacta. Esta que tenemos aquí, que es como hilachos, esto es fibra de coco. Es la fibra que envuelve el coco, el que nos comemos en la feria o el que compramos, lo que viene por fuera es esto, fibra de coco. Esta fibra, así se nos iría, lo único que lleva es una malla de hilo que lo que hace es sujetarla. Características que tiene: no hace bolsas de agua, se inserta muy bien en el terreno, lo que es en orilla donde le va dando el sol, la vegetación puede salir sin ningún problema. Diferencia con la fibra de yute. Esto, si vemos, es como si fuese una moqueta de baja calidad, por decirlo de alguna manera, porque se rompe con bastante facilidad, pero es fibra. Características que tiene: tapiza mucho más, no deja pasar nada de luz, las plantas que hay dentro del agua ninguna va a salir para romperla. En cambio, en las orillas sí hemos observado que algunas, como algún tipo de juncia o la caña, en algún momento en el que hay una pequeña abertura es capaz de utilizar ese agujero para salir. Son vegetales porque en ámbito de río, que pueda haber una riada, que pueda venir lluvia fuerte y arrastren estas mantas y quiten las estructuras, por lo menos siempre va a haber la posibilidad de que eso se degrade de forma natural y que no afecte con plástico y otras estructuras químicas, afecte al agua o a la vegetación o a la fauna del río. Nosotros hicimos un ensayo en el Parque Nacional de Monfragüe con otra especie que también es invasora y también es de las más invasoras a nivel europeo, que se llama como cola de zorro, sería la traducción aquí en español, pero que se llama Myrophilium aquaticus. Y habíamos visto que en el Levante estaban utilizando mantas de solarización plásticas para evitar que saliera a algunas especies, sobre todo en las tablas de cultivos de los arroces. Y bueno, dijimos, bueno, pues si en el Levante están utilizando esto en la agricultura para que los cultivos tengan de arroz sean como más productivos, eliminando esas otras especies no deseadas, digamos, en el cultivo, a lo mejor esto podría darnos resultados con el Myrophilium. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, es que nosotros eliminamos primero el nenúfar mexicano que había digamos, en la orilla. ¿Qué es lo que vemos? Que justo donde está ahora mismo la manta puesta, o las mantas, los dos tipos de mantas, la de coco y la de yuta, no hay nada de nenúfar mexicano. Y no hay nada, por ejemplo, de masas de camalote o de trozos de planta de camalote. Lo que sí vemos es que justo desde donde tenemos el límite de la manta, hay como un ejército de plantas de nenúfar mexicano que están invadiendo la totalidad del río. Entonces, de momento sí estamos viendo que hay éxito. La gente piensa que nenúfar ha salido ahora, después del camalote. Nenúfar se tiene constancia de su presencia en el año 84 en la quebrada de Sagrajas.
¿Cuál ha sido el asunto? El asunto ha sido que el camalote no le permitía salir. El efecto que nosotros estamos intentando hacer ahora era algo parecido a lo que el camalote le hacía al nenúfar. El camalote flota y puede ir de un lado a otro del río. El nenúfar tiene que enraizar y, sobre todo, observando el río Guadiana, hay veces que la gente te dice, oye, ¿y aquí por qué hay en esta zona y más allá no hay? Necesita enraizar. Suele enraizar normalmente como mucho 2 metros y medio, pero aquí se tiene constancia cuando se ha hecho una batimetría que hay zonas de casi 3,20 de tallo. En 2018 Confederación ya hizo un plan de choque muy fuerte contra el camalote. Casi se puede decir que se retiró casi de toda la cuenca del Guadiana, pero no se ha eliminado. Es decir, hay que tener en cuenta que el camalote de las semillas tiene una dormencia entre 15 y 20 años. Nenúfar puede tener una dormencia que puede llegar casi hasta los 10 años, eso que significa que esas semillas están ahí. El proyecto de inicio dura 1 año. ¿Por qué? Porque tú tienes que esperar el ciclo anual de la planta para ver cómo va evolucionando la planta alóctona, la planta invasora, como las plantas autóctonas y otras especies que puede haber en el agua, como de fauna, por ejemplo, los macroinvertebrados acuáticos, si hay, si no hay, si por encima de las mantas van creciendo plantas autóctonas, no van creciendo. Entonces, ese ciclo tenemos que verlo de forma anual. Y cada mes venimos varias veces para comprobar el estado y la situación. Lo ideal sería también ver que este año fuera un periodo de lluvia abundante, porque justo también en periodo de lluvia la planta va a crecer con más fuerza y va a tener un crecimiento muchísimo más rápido. Entonces, bueno, pues a ver cómo viene esta primavera. De momento el invierno no está siendo excesivamente lluvioso. La eliminación total de una especie invasora es dificilísima, muy difícil, muy difícil. Y sobre todo teniendo en cuenta que muchas de estas especies, por ejemplo, nenúfar mexicano, su origen es el Golfo de México, el sur de Estados Unidos. Esta especie en la historia a lo mejor no se sabe, pero en un momento dado se pudo traer con los viajes de América, etcétera, etcétera. Pero son especies que tardaron un montón. Ahora en 24 horas damos la vuelta al mundo casi. Entonces una especie puede estar aquí y en 24 horas está en otro sitio. Lo que sí tiene que hacernos reflexionar es la compra de determinadas especies que no son de aquí. Tenemos claro que, por ejemplo, con el camalote se compraba, se está vendiendo hasta no hace tanto en Holanda, se compraba por la flor, muy vistosa, pero el problema que ha tenido el camalote han sido más de 150 kilómetros de río Guadiana tapizado. Y la cantidad de millones que se han invertido, que se van a tener que seguir invirtiendo. A lo más que podemos aspirar es a un control en el sentido de que su presencia sea la mínima posible. Pero decir, hemos erradicado totalmente al 100% una especie invasora, cualquier científico te va a decir que eso es imposible.